Bueno, en este módulo vamos a hablar sobre el enfoque de género en el sistema pensional, específicamente el caso colombiano, ver cómo las mujeres acceden en menor proporción y con menores montos al beneficio pensional, cómo existe una serie también de consecuencias negativas del acceso a la pensión desde la vinculación al mercado laboral y algunas propuestas que pueden resultar útiles para la construcción o el diseño de un sistema pensional con enfoque de género que realmente avance en el reconocimiento del derecho a la pensión para las mujeres en condiciones de igualdad y de equidad. Para empezar, decir que durante la última década se han suscitado diferentes debates alrededor de la eficacia y la efectividad del sistema pensional en Colombia, especialmente porque a pesar del carácter fundamental de este derecho, la gran mayoría de personas mayores en el país no están logrando acceder al derecho. Y para el caso de las mujeres la situación es mucho más compleja porque el acceso es mucho más limitado de acuerdo a las circunstancias propias que rodean al sistema pensional. Según datos de Colpensiones y Asofondos, a 2020 el universo de pensionados y pensionadas en el país era de cerca de 1.465.104 personas, de las cuales el 97,8% se encontraba en Colpensiones y el 2,1% en las administradoras de fondos privados de pensiones. Este universo de personas que hoy logran tener una pensión solamente representan el 21,5% de las personas adultas mayores que hay en el país, que recordemos el 55% de estas son mujeres. Ahora, la situación para las mujeres es mucho más precaria en relación con los hombres para acceder al derecho a la pensión, no solamente en términos de cobertura, sino también en términos de los montos de las pensiones que se están reconociendo hoy en día. La participación dentro del sistema pensional para la gran mayoría de colombianos y colombianas es intermitente. No siempre la afiliación es permanente, constante. Entonces vemos, por ejemplo, dentro de la información que aporta Colpensiones y Asofondos, es que la tasa de afiliación activa para el caso de las mujeres, solamente el 29% de las mujeres tienen una tasa de afiliación activa dentro del sistema pensional, mientras que para los hombres es del 38%. Frente al tema de la tasa de pensionados y pensionadas que hay en el país, vemos que solamente el 19% de las mujeres logran tener una pensión en el país, mientras que para el caso de los hombres es del 29%, ahí viendo más o menos una brecha de cerca de 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Frente al tema de los montos de las pensiones, decir que la gran mayoría de las pensiones en el país no superan los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y para efecto de identificar justamente estas brechas que existen entre hombres y mujeres, vemos que el 81,5% de las mujeres reciben pensiones de menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mientras que el 73,1% de los hombres recibe pensiones de este monto. Ahora, si vamos a ver pensiones mucho más altas, como por ejemplo superiores a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, vemos que solamente 2,6% de las mujeres recibe pensiones de este monto, mientras que 5,3% de los hombres son los que reciben pensiones de este monto. Las dificultades del sistema pensional para garantizar el derecho a la pensión, justamente como un derecho fundamental, pasa especialmente para las mujeres por el desconocimiento de las condiciones propias que rodea la vida de las mujeres, como por ejemplo las dificultades de acceso al empleo, las dificultades de salario, de reconocimiento pues de salario superior a la de los hombres, discriminación en términos de las modalidades de vinculación en el trabajo también, el desconocimiento y ausencia de reconocimiento justamente de las labores de cuidado no remunerado, la ausencia de políticas redistributivas en favor de las mujeres dificulta y limita las posibilidades de acceder al derecho a la pensión. Pero por otro lado, también es necesario decir que el sistema en sí mismo tiene unas fallas estructurales que limitan y complejizan la posibilidad de acceder al derecho para las mujeres. Uno es porque condiciona el reconocimiento del derecho a la pensión a partir de la relación laboral que se pueda llegar a generar y relación laboral estable y formal que aporte al sistema pensional. Esto porque el sistema mismo está diseñado para asociar el derecho a la pensión
con el empleo, reconociendo un monto relativo o al salario o al monto que se logra ahorrar durante la vida laboral, y por la exigencia de la cantidad de semanas que se requiere cotizar dentro del sistema. Esto justamente deja por fuera, entre otras, pues a las personas que no tengan empleo, pero también a las mujeres que han dedicado históricamente su vida a las labores de cuidado o que han tenido que suspender o han tenido una intermitencia dentro del mercado laboral por las responsabilidades de cuidado que hayan tenido durante su vida. Esta quizás es una de las dificultades más grandes que tiene el sistema para reconocer el derecho a la pensión, especialmente para las mujeres, porque desdibuja el carácter fundamental que tiene el derecho a la pensión y lo limita o lo condiciona al mercado laboral, fallando justamente en el carácter fundamental que debería revestir al derecho para que sea garantizado. Por otra parte, es la composición del sistema en sí mismo, con una serie de subsistemas o regímenes que no colaboran entre sí y que no están garantizando el derecho a la pensión. Hay otra serie de programas que uno de ellos hoy por hoy ha querido imponerse como un piso de protección social, pero muy al margen de ir en contravía de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. No es una pensión, los beneficios que son los beneficios económicos periódicos no son una pensión, el monto que reconocen es ínfimo y mínimo, y una de estas fallas estructurales es que ninguno de estos regímenes funciona bien, y una muestra de ello es la reducida cantidad de personas que hoy por hoy están gozando del derecho a la pensión en el país. Finalmente, otra falla también grande que tiene nuestro sistema pensional, que limita y reduce las posibilidades del acceso al derecho para las mujeres, es que en su diseño y en su implementación no hay un enfoque de género que garantice condiciones diferenciadas de equidad y de igualdad para las mujeres. Esto se ha traducido justamente en condiciones de inequidad y desigualdad para acceder al derecho, ha desconocido la economía del cuidado y las distintas categorías que aportan significativamente a la economía del país, no reconociendo pues este derecho. Por otra parte, decir que estas características reproducen justamente la discriminación del acceso a derecho para las mujeres, y lo que hace es perpetuar las brechas de desigualdad que existe hoy por hoy entre hombres y mujeres. Como el sistema pensional tiene requisitos en términos de la edad y en términos de semanas cotizadas, sabemos que para el caso de las mujeres la edad es inferior a la de los hombres, pudiendo las mujeres acceder al derecho a la pensión a los 57 años y los hombres a los 62. Sin embargo, es claro y necesario decir que aunque la diferencia de edad dentro del sistema pensional y en la normatividad que aplica está sustentada en el reconocimiento de las labores de cuidado no remunerado, que mayoritariamente ha sido ejercida por las mujeres, al mismo tiempo el hecho de exigir la misma cantidad de semanas lo que hace es generar muy pocas posibilidades para que las mujeres puedan pensionarse antes, porque limita la cantidad de tiempo que pueden tener para alcanzar tanto el número mínimo de semanas que se requiere como el monto necesario para el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, si vemos estos regímenes ordinarios, tanto el régimen de prima media como el régimen de ahorro individual con solidaridad carecen de enfoque de género, y puede que reconozca las condiciones diferenciadas de las mujeres a la hora de asignar la pensión, pero lo hace de manera negativa. Si bien el régimen público, que es el régimen de prima media administrado por Colpensiones, es un poco menos inequitativo para las mujeres, este igual calcula el monto de la pensión, entre otros factores, de acuerdo al promedio de los últimos 10 años de salario, y esto pues es necesario analizar las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres, que ya el DANE ha establecido justamente información que las mujeres reciben cerca de 12,1% menos salarios que los hombres. Por otra parte, el régimen privado, si bien, digamos, por su diseño es mucho más inequitativo con las mujeres, porque por tratarse de una modalidad de ahorro individual, define el monto de la pensión de acuerdo a la cantidad que haya logrado el afiliado o afiliada ahorrar durante su vida laboral o durante su aporte al sistema pensional. Y esto de cara a las mujeres, que en promedio reciben menos salario, que en promedio tienen una mayor cantidad de expectativa de vida y que a su vez tienen asignada
la carga del cuidado, pues esto reduce aún más las posibilidades de distribuir el monto que se haya podido ahorrar durante su vida laboral. Entonces, seguido de esto, también para analizar, vamos a ver el tema de las consecuencias del acceso a la pensión desde la vinculación del mercado laboral, y para ello es necesario que revisemos todas aquellas, todo lo que rodea la situación de empleo, de ocupación y de participación en el mercado laboral entre hombres y mujeres. La gran encuesta integrada de hogares, que es, digamos, un instrumento que puede revelar con mayor detalle de manera oficial la participación de las mujeres en este mercado, vemos que para empezar, la brecha de tasa de empleo es superior en las mujeres que en los hombres. En el total nacional vemos que hay una brecha entre hombres y mujeres de 7,1 puntos porcentuales, evidenciando que mientras que en los hombres la tasa de desempleo a este año está en 12,1%, para las mujeres está en el 19,2%. Y en la zona rural la situación es mucho más compleja porque la brecha es de un punto adicional de diferencia, siendo 8,8 puntos porcentuales de diferencia. Frente al tema de la distribución entre hombres y mujeres por posición de trabajo, vemos que dentro de las posiciones de trabajo en las que encontramos unas brechas mucho más grandes entre hombres y mujeres se dan en el trabajo doméstico, que las mujeres representan allí el 96,6%, mientras que los hombres solamente representan el 5,3%, y en el trabajo no remunerado, que las mujeres representan el 62,3%, mientras que los hombres representan solamente el 37,6%. Por otra parte, la distribución en términos de actividad en el mercado. Aquí el indicador o la muestra la ofrece el DANE como distribución de hombres y mujeres inactivos desagregado por concepto, y para esto hay que aclarar que si bien el DANE ofrece la categorización de esta manera, catalogar o categorizar a las mujeres que se dedican a los oficios del hogar como inactivas, lo único que hace es reforzar los sesgos de género y desconocer parte del trabajo no remunerado. Por eso pues estamos en desacuerdo justamente de la denominación como inactivo de este trabajo, pero bueno, es la información que el DANE ofrece. En esto, lo que vemos como resultado que nos muestra la encuesta integrada de hogares es que frente al tema de los oficios del hogar, mientras que las mujeres, el 61% de las mujeres se dedica a los oficios del hogar, en el caso de los hombres solamente es el 11%. Y por otra parte, mientras que en el caso de los hombres el 52% está dedicado al estudio, para el caso de las mujeres solamente es el 26%, y ahí vemos un desequilibrio en las posibilidades de acceder o de desarrollar de manera autónoma otras posibilidades de actividad. Estas brechas justamente de desigualdad en el mercado laboral y la dedicación a los oficios del hogar entre hombres y mujeres es muy alta, esta diferencia, y esto repercute negativamente en la vida de las mujeres porque condiciona la disponibilidad de tiempo para desarrollar de manera autónoma su desarrollo en términos económicos, y tanto ahora como en el momento de que necesiten o que sea necesario asegurar ingresos para la vejez. Por eso es claro y es propio decir en este momento que el diseño del sistema pensional va a determinar en qué medida las desigualdades del mercado laboral repercuten o se traducen también en desigualdades de acceso a la pensión, porque justamente el diseño del sistema tendría que llevar a reconocer que existen estas brechas y generar medidas diferenciadas que ayuden a superar las condiciones de inequidad para las mujeres y no exacerbar las brechas de género que existen dentro del mercado laboral. Consecuencia de estas características que hemos enunciado ahora, uno es que los beneficios del sistema están orientados directamente a los trabajos remunerados, y lo que hace es desconocer el trabajo del cuidado no remunerado que mayoritariamente ha sido ejercido por mujeres. Dos es que desconoce el carácter humano y fundamental del derecho a la pensión porque lo condiciona a un aporte al sistema, lo condiciona a estar dentro de un mercado laboral y no ofrece reconocimiento por el simple hecho de ser seres humanos. Tercero, que las mujeres
tienen menores posibilidades de completar las semanas mínimas de cotización dentro del sistema, que recordemos que son 1.300, y al término de cumplir su edad de jubilación, que son los 57 años, debido a la discriminación del acceso al empleo, muchas veces no han logrado cumplir el requisito en términos de semanas, o si están en el régimen privado, pues la cantidad de monto que requieren ahorrar. Y finalmente es que la gran mayoría de devoluciones de saldo se da en las mujeres, especialmente en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el privado, porque no alcanzan a completar el requisito mínimo de semanas, o muchas veces, en su mayoría, no alcanzan a completar el monto mínimo de ahorro para lograr obtener una pensión en condiciones dignas, ¿no? Entonces la ausencia justamente del enfoque de género dentro del sistema pensional pasa por pretender simplemente que con reconocer o garantizar una diferencia de edades para acceder al monto de la pensión se considere como una medida afirmativa en favor de las mujeres, que si bien es muy valioso, es insuficiente porque no está acompañada de otra serie de medidas importantes, y esto justamente pasa o se traduce en el desconocimiento de la multiplicidad de circunstancias que rodea la vida de las mujeres. Por ello, ya en razón a todo lo que vimos anteriormente, hay unas propuestas o unos puntos importantes que es necesario se consideren en el diseño de un sistema pensional con enfoque de género, y es porque la construcción de un sistema pensional con igualdad para las mujeres y para los hombres, con medidas diferenciadas, ha sido un imperativo de derechos que ha estado consagrado en diferentes instrumentos internacionales, y por eso las reformas de los sistemas pensionales, sobre todo la discusión que se ha dado en América Latina, es que tiene que apuntar hacia el fomento de diseños coherentes con la igualdad de género como principio fundamental, pero sobre todo que desarrollen mecanismos que promuevan la redistribución, que compensen y que disminuyan las brechas de desigualdad existentes y eviten la reproducción de esas desigualdades mismas que las circunstancias de vida rodean las condiciones propias de las mujeres. Entonces, dentro de las propuestas que es importante considerar a la hora del diseño del sistema pensional como tal, uno es que es necesaria la inclusión del enfoque de género en el mercado laboral con medidas efectivas que disminuyan las brechas de acceso y las condiciones de trabajo para las mujeres, porque está claro que está ligado al mercado laboral. Dos, contar con un sistema solidario que permita la incorporación de elementos redistributivos entre las personas que tengan diferentes trayectorias laborales y condiciones socioeconómicas, porque claramente toda la participación de las personas en el sistema no es la misma. Tercero, la creación de una pensión universal no contributiva que, entre otras, reconozca o defina como beneficiarias a las mujeres que históricamente han dedicado su vida a las labores de cuidado y hoy por hoy no han podido cumplir con los requisitos para gozar de una pensión en su vejez. Por otra parte, también introducir cálculos diferenciados en el reconocimiento de la pensión, a que reconozcan como aporte en semanas cotizadas los tiempos que dedican las mujeres a las labores de cuidado no remunerado adicionales a la jornada laboral. Recordemos que la encuesta integrada de hogares, la encuesta del uso del tiempo libre ha evidenciado que en su mayoría las mujeres que igual están dentro del mercado laboral formal, dedican una cantidad de horas a las labores de cuidado no remunerado adicionales a su jornada laboral. Y por último, es que haya posibilidades de reconocer y generar medidas de superación de los condicionantes que enfrentan las mujeres en razón a la carga desproporcionada del trabajo no remunerado y los efectos que esto causa sobre el sistema pensional y la repercusión de ello para el reconocimiento de la pensión. Finalmente, cerramos con estos puntos, estas propuestas que pueden llegar a ser útiles con el fin de que haya posibilidades de generar ventanas de oportunidad que permitan impulsar la reformulación o el ajuste o el rediseño del sistema pensional, que propenda por un sistema de pensiones que garantice el derecho a la pensión, que lo asuma como fundamental y sobre todo que establezca medidas diferenciadas que reconozcan que las mujeres tienen condiciones de vida particulares en relación con los hombres y que hoy por hoy eso está limitando la posibilidad de que accedan a la pensión, aún más cuando
este es un derecho fundamental.